Cuando todo parece bajo control, una chispa puede encender el caos de una forma que nadie imagina. Lo que comienza como una situación normal puede transformarse en un momento de pura tensión en cuestión de segundos. Vamos a sumergirnos en esos instantes en los que las emociones humanas sobrepasan los límites y llevan a consecuencias inimaginables. Desde una mirada fría e implacable hasta reacciones llenas de furia contenida, cada acción tiene el poder de cambiarlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Prepárate para explorar los colapsos y desbordes más impactantes que han sacudido las salas de los tribunales. Número 1. Melissa Hardwick. La escena que protagonizó Melissa Hardwick en la sala del tribunal se volvió inolvidable cuando todo lo que parecía un procedimiento normal cambió en un instante. Melissa, enfrentando cargos de agresión doméstica contra su exmarido, ya había perturbado la sesión con varios arrebatos. Lo que empezó como una sentencia rutinaria por desacato de apenas 10 días se transformó en algo mucho más dramático. Cuando el juez dictó la sentencia, Melissa perdió por completo el control. Su frustración, contenida hasta ese momento, salió a flote de manera inesperada. En cuestión de segundos, saltó desde su asiento y corrió hacia el estrado, intentando algo que nadie en la sala del tribunal habría imaginado. Arremetió directamente contra el juez. Durante unos instantes, la incredulidad invadió el ambiente. Los oficiales, sorprendidos pero rápidos en sus acciones, lograron detenerla antes de que lograra causar algún daño. El incidente, aunque breve, fue lo suficientemente impactante para transformar una sentencia de desacato relativamente insignificante en una cuestión mucho más grave. La jueza Edwards, visiblemente atónita por lo sucedido, decidió que los cargos contra Hardwick debían aumentar. Lo que parecía ser un desacato leve terminó escalando a cargos de amenaza terrorista, intimidación a un funcionario judicial y resistencia al arresto. De repente, esos 10 días en prisión se multiplicaron drásticamente y Melissa se vio frente a una sentencia de 120 días. Este episodio no solo puso a prueba la paciencia del tribunal, sino que dejó claro el nivel de desesperación y angustia que Melissa estaba experimentando. Su reacción, aunque inaceptable, reflejó a una persona al borde del colapso, luchando contra emociones que habían llegado a un punto de ebullición. La sala, antes tranquila y formal, se convirtió en un escenario de caos momentáneo que nadie olvidaría pronto. A pesar de lo ocurrido, el proceso continuó con normalidad, aunque con un nuevo juez a cargo. Pero para Melissa, la situación no mejoró. La mujer que había irrumpido en el estrado con toda la furia acumulada ahora se enfrentaba a un juicio aún más complicado y severo. Su destino en ese punto estaba sellado, y aunque la justicia prevalecería, los cargos adicionales garantizaron que su tiempo tras las rejas sería mucho más largo del que había anticipado originalmente. Número 2. Taylor Shavisnes. Taylor Shavisnes, una joven madre de 25 años, protagonizó una de las escenas más impactantes en la historia reciente de Green Bay, Wisconsin. Su caso es uno que deja a cualquiera sin palabras, no solo por la brutalidad del crimen, sino por los detalles que se revelaron durante el proceso judicial. Todo comenzó la noche del 1 de septiembre de 2022, cuando Taylor y su amante, Chad Terrio, se encontraban bajo los efectos de metanfetaminas. Lo que empezó como un encuentro consentido entre ambos, pronto tomó un giro oscuro y aterrador. En un momento de confusión provocada por las drogas, Taylor tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Hizo una cadena para estrangular a Chad durante el acto, acabando con su vida de una manera devastadora. Sin embargo, lo más perturbador fue lo que vino después. En lugar de detenerse tras el homicidio, Taylor llevó la situación a un nivel completamente inimaginable. Tiró el cuerpo de su amante de una forma tan
descubrir. Su actitud desconcertó tanto a los presentes que algunos incluso cuestionaron su estado emocional. A lo largo de las sesiones judiciales, su comportamiento errático no dejó de sorprender. En una ocasión, se lanzó sobre su propio abogado defensor, lo que obligó a los guardias a intervenir rápidamente. Esto llevó a que su abogado solicitara retirarse del caso y Taylor tuvo que buscar nueva representación legal. Número 3. Aileen Wuornos. Aileen Wuornos no es un nombre que pase desapercibido. Conocida por ser la primera mujer en ser clasificada como asesina en serie bajo el perfil del FBI, su caso es uno que continúa fascinando e inquietando a partes iguales. Entre 1981 y 1991, Wuornos asesinó a 6 hombres de mediana edad que cometieron un único error: detenerse a recogerla mientras viajaban por las carreteras de Florida. La vida de Wuornos, que ya había sido tumultuosa debido a su trabajo como prostituta, dio un giro mortal cuando decidió que matar sería su forma de sobrevivir. Durante su juicio, no intentó escapar de su destino. En lugar de eso, admitió sin dudarlo que había matado a esas personas. Me condenaron a muerte. Tengo que morir por haber matado a esas personas. Fueron sus palabras en una entrevista en 2001, aceptando su culpabilidad de manera desafiante. La sala del tribunal estaba llena de tensión. Wuornos, lejos de mostrar arrepentimiento, permanecía enojada y desafiante, lanzando insultos y advertencias al jurado. No era una acusada común, era una mujer que había aceptado su destino y no iba a pedir clemencia por lo que había hecho. En un momento particularmente escalofriante, Wuornos llegó a advertir al juez que volvería a matar si tuviera la oportunidad. Su comportamiento heló a todos los presentes. A lo largo del juicio, Wuornos mantuvo que todo lo que se decía sobre ella estaba lleno de mentiras. A pesar de sus arrebatos, en los últimos momentos de su vida, confesó finalmente que mató a todos esos hombres no en defensa propia, como había afirmado al principio, sino por dinero. Reconoció que era una asesina en serie y que había tomado esas vidas con plena conciencia de lo que estaba haciendo. Aileen Wuornos fue ejecutada en octubre de 2002, dejando tras de sí una estela de preguntas sobre la naturaleza del mal y la desesperación. Su historia es un recordatorio sombrío de cómo las decisiones humanas pueden conducir a caminos oscuros y sin retorno. Número 5. Penélope Soto. Penélope Soto, una joven de 18 años de Miami, se encontró inesperadamente en el centro de atención debido a su comportamiento en una audiencia judicial. Soto había sido arrestada por posesión de Xanax, un medicamento que se usa con receta, pero que también puede ser abusado como droga recreativa. Lo que ocurrió en la sala del tribunal fue tan sorprendente que su caso se volvió viral. Durante la audiencia inicial, el juez Jorge Rodríguez Chomat le fijó una fianza de $5,000. En lugar de reaccionar de manera apropiada, Soto se rió abiertamente ante la decisión del juez, lo que inmediatamente llamó la atención de todos en la sala. Su actitud despreocupada, sumada a un gesto irrespetuoso hacia el juez, provocó que su fianza fuera aumentada a $10,000. La joven, sorprendida, respondió con un gesto obsceno y palabras inapropiadas, lo que llevó al juez a llamarla de nuevo al estrado. En ese momento, el juez le preguntó si realmente había utilizado lenguaje ofensivo y Soto, sin negar su actitud, confirmó lo ocurrido. Como resultado, fue condenada a 30 días adicionales en la cárcel por desacato. Su reacción inicial parecía la de alguien que no entendía completamente la gravedad de la situación. Sin embargo, lo más interesante ocurrió días después, cuando Soto regresó al tribunal. Esta vez, su actitud era completamente diferente. Entre lágrimas, ofreció una disculpa sincera al juez, explicando que estaba bajo la influencia de Xanax y alcohol durante el incidente inicial. También expresó su arrepentimiento no solo al juez, sino también
motor blanco en una esquina del lugar. Dentro encontraron los cuerpos de Stony Blair, de 13 años, y Stephen Barry, de 9, envueltos en mantas. Ambos niños habían sido asesinados y conservados en el congelador durante meses, mientras Blair continuaba viviendo en el apartamento con sus otros 2 hijos. La investigación reveló que Mitchell Blair no solo había asesinado a sus hijos, sino que lo hizo bajo la justificación de que los niños habían estado agrediendo sexualmente a su hermano menor. Según Blair, sus acciones fueron un intento de proteger a su hijo menor de futuros abusos. Sin embargo, la investigación no encontró ninguna prueba que respaldara las acusaciones de abuso que Blair había lanzado contra Stone y Stephen. La naturaleza de los crímenes, combinada con la falta de arrepentimiento mostrada por Mitchell durante el juicio, dejó al público y a las autoridades perplejos y horrorizados. En su testimonio, Mitchell Blair confesó haber torturado a sus hijos antes de matarlos. Describió en detalle cómo los castigó físicamente durante largos periodos, infligiéndoles un sufrimiento inimaginable. Finalmente, Blair los asesinó y colocó sus cuerpos en el congelador, donde permanecieron durante meses sin que nadie en su entorno se diera cuenta. A lo largo del juicio, Blair mostró una completa falta de remordimiento. En un momento especialmente inquietante, declaró que no sentía culpa alguna por lo que había hecho y que, si tuviera que hacerlo nuevamente, lo haría sin dudar. El caso de Mitchell Blair también trajo a la luz detalles sobre su propia vida y sus luchas personales. Se reveló que había crecido en un entorno de violencia y abuso, y muchos señalaron que su infancia traumática podría haber jugado un papel en su comportamiento como madre. Sin embargo, para muchos, ninguna circunstancia personal podía justificar los horrores que Blair había infligido a sus propios hijos. Número 7. Shayna Hubers. Shayna Hubers, una joven de 27 años de Newport, Kentucky, fue condenada por el asesinato de su novio Ryan Poston en una tragedia que dejó perpleja a la comunidad. Lo que comenzó como una relación que parecía común y corriente terminó en un desenlace fatal cuando los celos, la inseguridad y la desesperación llevaron a Hubers a dispararle a Poston 6 veces, acabando con su vida en octubre de 2012. La historia que rodea este asesinato se llena de matices que hablan del desamor, la obsesión y las complejidades emocionales que llevaron a este desenlace. Shayna y Ryan se conocieron en 2011 a través de Facebook. En un principio, su relación parecía estable, pero con el paso del tiempo comenzaron a surgir problemas que evidenciaban los problemas emocionales de Hubers. Los celos y la inseguridad que sentía hacia Ryan crecieron con el tiempo, alimentados por las discusiones frecuentes y los altibajos de la relación. La tensión alcanzó su punto más alto cuando Shayna descubrió que Ryan tenía planes de terminar la relación para comenzar a salir con Audrey Boyd, una concursante de Miss Estados Unidos. Este descubrimiento encendió la ira y los celos en Shayna, quien no estaba dispuesta a dejar que Ryan la abandonara. La noche del 19 de octubre de 2012, tras una discusión en el apartamento de Ryan, Shayna tomó una decisión trágica. Agarró una pistola que Ryan tenía en su casa y le disparó 6 veces, asegurándose de que no sobreviviera. Durante su interrogatorio, Hubers afirmó que actuó en defensa propia, alegando que Ryan había sido abusivo hacia ella durante su relación. Sin embargo, las pruebas presentadas por la fiscalía pintaron un cuadro diferente. Los mensajes de texto recuperados mostraban que Shayna había estado obsesionada con la relación y que, en varias ocasiones, había fantaseado con la idea de matar a Ryan. Esto, sumado a las pruebas forenses y al testimonio de amigos y familiares de la pareja, llevó a la fiscalía a argumentar que el asesinato había sido premeditado. La fiscalía describió los disparos como una ejecución deliberada, afirmando que después de dispararle 4 veces, Shayna se detuvo para dispararle 2 veces más con la intención de acabar definitivamente con su vida. A lo largo del juicio, Shayna mostró una mezcla de emociones que desconcertaron tanto al jurado como al público. En ocasiones lloraba desconsoladamente, mientras que en otras parecía completamente ignorante de la realidad de la situación. En una llamada telefónica grabada desde la cárcel, Hubers incluso hizo bromas macabras sobre el asesinato, diciendo que le había dado a Ryan el trabajo de la vida que siempre había querido.
2008. Melissa Carone. Melissa Carone, quien se presentó como la testigo estrella durante la audiencia de fraude electoral en Michigan tras las elecciones presidenciales de 2020, se volvió viral por todas las razones equivocadas. Lo que comenzó como una oportunidad para testificar en uno de los procesos judiciales más complicados de la década, pronto se convirtió en un espectáculo que muchos compararon con un show mediático. Carone, una trabajadora de tecnología de la información contratada por una empresa de máquinas de votación, llegó a la audiencia para ofrecer pruebas de presuntas irregularidades en el recuento de votos. Sin embargo, lo que capturó la atención no fueron los hechos que presentó, sino su actitud y comportamiento errático. Su testimonio fue marcado por un tono de voz excesivamente confiado, una actitud desafiante y, en ocasiones, un comportamiento que parecía rozar lo absurdo. En un momento memorable, afirmó haber visto a 1000 personas muertas votando, una afirmación que dejó a los presentes perplejos. A lo largo de su intervención, Carone interrumpió al representante republicano Stephen Johnson, insinuando que él podría estar involucrado en irregularidades electorales. A pesar de los intentos de Rudy Giuliani, quien la había convocado como testigo por controlar la situación, Melissa siguió adelante con sus afirmaciones, haciendo que el ambiente de la audiencia pasara de tenso a completamente surrealista. Sus respuestas fueron enérgicas y a menudo despectivas hacia los miembros del tribunal. El comportamiento de Carone no pasó desapercibido en las redes sociales. En cuestión de horas, su testimonio se había convertido en material viral, siendo parodiado en programas de comedia y memes en línea. La atención mediática eclipsó cualquier intento de Giuliani por hacer que el testimonio fuera tomado en serio, y la credibilidad de la audiencia se vio gravemente afectada. Después de la audiencia, Melissa afirmó que sus declaraciones no solo la habían puesto en el centro de atención pública, sino que también habían afectado su vida personal. Según sus palabras, perdió amigos y familiares, además de recibir amenazas por sus afirmaciones. Aunque insistió en que lo que dijo en la audiencia era verdad, su falta de pruebas concretas y su comportamiento hicieron que muchos consideraran su testimonio más como un espectáculo que como un aporte serio al proceso judicial. El caso de Melissa Carone es un claro recordatorio de cómo la percepción pública puede transformar un procedimiento judicial en un fenómeno mediático. Su comportamiento errático, combinado con la creciente tensión política, la convirtió en una figura que será recordada más por sus declaraciones inusuales que por cualquier contribución significativa a la audiencia. Número 9. Marlene Pavlos Hackney. El caso de Marlene Pavlos Hackney es un ejemplo perfecto de cómo la resistencia individual puede convertirse en símbolo de una causa mayor. Dueña de un pequeño restaurante en Holland, Michigan, Pavlos Hackney decidió desafiar las órdenes del gobierno durante la pandemia de COVID-19. Aunque las autoridades locales suspendieron su licencia de alimentos debido al incumplimiento de las regulaciones sanitarias, Marlene se mantuvo firme, asegurando que su derecho a trabajar era más importante que cualquier orden gubernamental. Su restaurante, Marlena's Bistro and Pizzeria, permaneció abierto durante los meses más críticos de la pandemia, lo que la llevó a un enfrentamiento directo con las autoridades de salud pública. A pesar de las advertencias y sanciones, Pavlos Hackney decidió continuar operando, alegando que las restricciones eran una violación a sus derechos constitucionales. En su opinión, cerrar su negocio afectaba no solo su sustento, sino también el de sus empleados, quienes dependían de los ingresos generados por el restaurante. La situación alcanzó su punto álgido cuando Pavlos Hackney fue arrestada por desacato y pasó 4 días en prisión. Además, se le impuso una multa de $15,000. Sin embargo, lejos de doblegarse, su encarcelamiento solo sirvió para fortalecer su postura y convertirla en un símbolo de la resistencia contra las restricciones impuestas por la pandemia. Su caso atrajo la atención de los medios nacionales y Pavlos Hackney se convirtió en una voz pública en contra de lo que ella veía como una extralimitación del gobierno. El caso no solo se limitó a la batalla judicial. Su restaurante, que reabrió en septiembre de 2021, se convirtió en un punto de encuentro para figuras políticas que buscaban desafiar las restricciones del gobierno estatal. Entre
encontraban Tudor Dixon y Ryan Kelly, este último enfrentando cargos por su participación en la insurrección del Capitolio el 6 de enero. Marlene fue vista por muchos como una defensora de las libertades individuales en tiempos de crisis, mientras que otros la criticaban por ignorar las medidas de seguridad que protegían la salud pública. El caso de Marlene Pavlos Hackney sigue siendo relevante, ya que su batalla legal aún no ha terminado. Aunque el Tribunal de Apelaciones de Michigan confirmó su desacato, el caso fue devuelto a los tribunales para reconsiderar la multa impuesta. La lucha de Marlene continúa siendo un ejemplo de cómo las personas, incluso aquellas en pequeñas comunidades, pueden convertirse en símbolos nacionales en tiempos de incertidumbre. Número 10. Jodi Arias. Jodi Arias, una joven de origen humilde, pasó de ser una fotógrafa y aspirante a artista a una de las figuras más infames en la historia criminal de Estados Unidos tras el asesinato de su exnovio, Travis Alexander, en 2008. Lo que comenzó como una relación aparentemente normal se transformó en una historia de celos, obsesión y violencia que culminó en un brutal asesinato que conmocionó a la nación. Jodi y Travis se conocieron en 2006 en una convención de negocios. Aunque inicialmente su relación parecía florecer, pronto se vio plagada de problemas. Travis, un mormón devoto y hombre de negocios, comenzó a distanciarse de Jodi debido a las crecientes diferencias en sus creencias y estilos de vida. Sin embargo, la atracción física entre ambos los mantuvo unidos de una manera destructiva. A pesar de sus intentos de terminar la relación, Travis no logró cortar completamente los lazos con Jodi, quien parecía cada vez más obsesionada con él. La obsesión de Arias alcanzó un punto crítico en junio de 2008, cuando decidió que si no podía tener a Travis, nadie más lo haría. En una fatídica noche, Jodi condujo más de 1000 millas desde California hasta la casa de Travis en Arizona, sin que él supiera de su visita. Lo que comenzó como una noche de pasión entre los dos se convirtió en un baño de sangre. Travis fue apuñalado 27 veces, su garganta fue cortada de oreja a oreja y recibió un disparo en la cabeza. El asesinato fue tan brutal que los investigadores inicialmente pensaron que se trataba de un crimen de odio o una venganza personal. Arias negó su implicación en el crimen durante los primeros interrogatorios, afirmando que no había estado en la casa de Travis en el momento de su muerte. Sin embargo, las pruebas físicas, como las fotos encontradas en la cámara de Travis y las huellas dactilares de Jodi en la escena del crimen, la colocaron en el centro de la investigación. Ante la abrumadora evidencia, Jodi cambió su versión de los hechos varias veces. Primero, afirmó que dos intrusos habían irrumpido en la casa y matado a Travis, y luego argumentó que lo había matado en defensa propia, alegando que él la había agredido físicamente. El juicio de Jodi Arias fue un espectáculo mediático. La cobertura de los medios transformó el caso en un circo público, y millones de personas siguieron cada detalle del proceso judicial. Los testimonios eran a menudo gráficos y perturbadores, con detalles íntimos sobre la relación sexual entre Arias y Alexander que se revelaban en la corte. Jodi, que a menudo mostraba una combinación de emociones intensas, desde lágrimas hasta sonrisas inexplicables, se convirtió en el foco de la atención pública. Su comportamiento errático y su capacidad para manipular la narrativa la hicieron parecer más una figura calculadora que una víctima de abuso, como ella alegaba. A lo largo del juicio, la fiscalía presentó pruebas que indicaban que el asesinato fue premeditado. Arias había planeado el crimen con antelación, llevando una pistola y una cámara para documentar sus últimos momentos con Travis. Las fotos encontradas en la cámara mostraban a la pareja en momentos íntimos poco antes del asesinato y luego imágenes del cuerpo ensangrentado de Travis en el suelo del baño. Número 11. Diana Lovejoy. Diana Lovejoy, una madre aparentemente devota y respetada miembro de la comunidad de Carlsbad, California, se convirtió en una figura de interés nacional cuando fue arrestada en 2016 por conspirar para asesinar a su exmarido, Gregory Mulvihill. La historia detrás del complot y el juicio que siguió revelaron las profundidades de la desesperación a la que puede llevar una disputa por la custodia, transformando a una mujer común en una criminal condenada. El conflicto entre Lovejoy y Mulvihill comenzó después de su tumultuoso divorcio. Los dos habían
habían estado en una larga batalla legal por la custodia de su hijo pequeño, y la tensión entre ambos se había ido incrementando con el tiempo. Lovejoy había acusado a su exmarido de abuso, y aunque las acusaciones no fueron probadas, el resentimiento y la amargura que sentía hacia él crecían con cada enfrentamiento legal. Estas emociones, combinadas con su preocupación por el bienestar de su hijo, la llevaron a tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. En lugar de confiar en el sistema legal, Lovejoy decidió tomar la justicia en sus propias manos. Contrató a Weldon McDavid Jr., un ex francotirador de la Marina y su instructor de armas de fuego, para llevar a cabo el asesinato de su exmarido. McDavid, un hombre con experiencia militar y un historial intachable, accedió a participar en el complot, motivado por la confianza que había desarrollado con Lovejoy durante sus clases de tiro. El plan era simple: atraer a Mulvey Hill a un lugar apartado bajo el pretexto de entregarle documentos importantes relacionados con la custodia de su hijo, y luego asesinarlo. El 22 de septiembre de 2016, el plan se puso en marcha. Mulvey Hill fue citado en una zona remota cerca de su casa, donde McDavid lo esperaba con un rifle. Sin embargo, el plan no salió como estaba previsto. McDavid disparó a Mulvey Hill, pero el disparo no fue mortal. Gregory, herido pero consciente, logró llamar a las autoridades, lo que llevó a una rápida investigación que reveló el complot detrás del ataque. Durante el juicio, Lovejoy y McDavid trataron de minimizar su participación en el complot. Lovejoy afirmó que nunca quiso que su exmarido fuera asesinado y que solo quería asustarlo. McDavid, por su parte, insistió en que el disparo fue un accidente y que si hubiera querido matar a Mulvey Hill, habría sido capaz de hacerlo fácilmente debido a su experiencia como francotirador. Sin embargo, las pruebas en su contra eran abrumadoras. Los registros de mensajes entre Lovejoy y McDavid, así como el testimonio de testigos y expertos, pintaban un cuadro claro de premeditación y conspiración. El veredicto fue contundente. Diana Lovejoy fue condenada a entre 26 años y cadena perpetua por su papel en el complot para asesinar a su exmarido. McDavid recibió una sentencia aún más dura, entre 50 años y cadena perpetua, debido a su participación directa en el intento de asesinato. El impacto del caso en la comunidad fue devastador. Lovejoy, que había sido vista como una madre amorosa y respetada, fue desenmascarada como alguien capaz de planear un crimen horrible por la desesperación y el miedo. Cuando las emociones toman el control, las consecuencias son ineludibles y a menudo devastadoras.